Dando término a la serie ¿Quién es Jesús?, que fue tratada en los podcasts anteriores, comenzamos una nueva serie denominada Las 5 solas, donde la mayoría, por no decir todos los evangélicos, adhieren y confiesan las 5 solas de la Reforma. Mas concédanme en el comienzo una pequeña introducción. En medio de tanto modernismo teológico, a saber, errores doctrinales graves del ayer y que son mantenidos en el hoy por sectas y penosamente inclusive por muchas denominaciones mal llamadas cristianas. Son herejías modernistas. Deseo recordarles, en la medida en que la iglesia primitiva crecía en su ámbito e influencia a través del mundo de aquel entonces, varios falsos maestros propusieron ideas controversiales acerca de Cristo, acerca de Dios, la salvación y otros temas bíblicos relevantes. Se hizo entonces necesario que la iglesia determinara qué era y qué no era verdad de acuerdo a la Biblia. Por favor, permítame un par de ejemplos. Arius de Alejandría, 320 después de Cristo, enseñó que Jesús era un ser creado. Lo indicado era importante para la iglesia. ¿Era un error grave? Claro que sí. Importante, relevante y error gravísimo. Otras herejías se levantaron. Los docetistas enseñaron que Jesús no era humano. Los modalistas negaron la Trinidad. Los gnósticos negaron la encarnación de Cristo. ¿No le parece a usted que hoy vuelven a reflotar por aquellos que hoy visitan su hogar estas herejías? Cuidado, son solo lobos vestidos de ovejas. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Lea en su Biblia Mateo 7:15. Así, la iglesia fue forzada a tratar con estas herejías. Y en el hoy, herejías modernas, como la teología de la restauración, teología de la prosperidad, danzas religiosas y embriaguez en el espíritu, entre otras, las cuales trataremos, si Dios así lo permite, en podcast posteriores. ¡Cuánta liviandad religiosa! En donde las ideas puramente humanas han pretendido eclipsar u opacar el brillo sin igual de la única verdad de Dios. Es muy importante rememorar aquellas macizas enseñanzas de creyentes de antaño que no vivían según la cultura o moda de la época, sino que siempre fue la Escritura su única regla de fe y de conducta que les regía. 5 solas se le llamó a las 5 frases expresadas en latín en el tiempo de los reformadores y protestantes, y que resumían toda la teología y creencias basada en la Biblia, desprendiéndose así de la voz y doctrina oficial de la Iglesia Católica. Cada una de las 5 solas muestra el sometimiento absoluto a la revelación de Dios por medio de su palabra y el rechazo irrestricto a las prácticas de la jerarquía eclesiástica gobernante de la época. Mucha sangre se derramó sobre estos pilares de las 5 solas, y todo por el pecado de predicar la verdad y solo la verdad.
La situación actual no difiere mucho de lo que fue la experiencia de hermanos fieles de antaño. La diferencia está en que hoy el enemigo, en lugar de perseguir, arrestar, torturar y quemar en la hoguera a los fieles cristianos, ahora los seduce en medio de lisonjas, influencias, cargos y títulos nobiliarios. Nacen así los obispos, los apóstoles, los arcángeles, en donde los falsos hermanos han sucumbido y se han doblegado ante el error a cambio de placeres y recompensas terrenales. Las 5 solas se basan única y exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia, y sus postulados son los siguientes. En primer lugar, vamos a analizar la primera sola, que a mí me parece tremendamente relevante. Sola Escritura. Esta declaración enseña que solo la palabra de Dios, la Biblia, es la única regla de fe y de conducta que regirá la vida del creyente. A diferencia de tantas religiones, sectas y herejías que han llenado los anales de la historia del hombre, el cristianismo legítimo solo deposita sus principios y formas en la Sagrada Escritura, lejos de la tradición, filosofías humanas o cualquier otra fuente ajena a la revelación divina. Nuestra amada Iglesia Presbiteriana de Cristo, por medio de su constitución, indica que la autoridad de la Sagrada Escritura es el fundamento de la legítima Iglesia cristiana y no acepta otra fuente. Es la eterna palabra de Dios que ha permanecido inmutable aún en medio de descréditos, intentos de exterminio, fábulas y acérrimos enemigos. Se declara que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, habiendo sido dadas por inspiración de Dios, son la única y suficiente regla de fe y práctica religiosa para el ser humano en su estado actual. Todo lo que el hombre debe creer respecto de Dios y los deberes que Dios impone al hombre y a la mujer son revelados allí. Y el encontrarse en ellas deben ser creídas las unas y obedecidas las otras por ser la palabra de Dios. Esta palabra divina, entonces, es el único tipo o regulador de doctrina que tiene autoridad intrínseca para ligar la conciencia de los hombres. Todos los demás tipos o reguladores tendrán tal autoridad solamente cuando enseñen lo que las Escrituras contengan. Les invito amorosamente a que oremos. Señor, amado Dios, a los que escuchan, usted les bendiga grandemente y le conceda paz a sus vidas y a los suyos.